Igualmente, buenos días a todos. Muy agradecido por poder estar acá a la distancia con ustedes, lamentándolo mucho. Los planes a última hora cambiaron y por algunos cambios organizacionales, estructurales acá en el gobierno en materia de ciberseguridad en República Dominicana, me fue imposible estar en persona, pero parte de una de las cosas buenas que nos dejó el COVID pues, fueron estos mecanismos, vamos a decir así, viendo el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Agradecer sobre todo a Vladimir Terán y a Frank Rojas por la hospitalidad y por todo el seguimiento y la invitación. O sea, sobre todo, como dije, me hubiera encantado poder visitar esa bella ciudad, pero acá estamos. Y corrigiendo, el día de hoy vamos a estar viendo la presentación de retos del CISO para sobrevivir a los desafíos actuales. La de cibercrisis la vamos a tener el día de mañana a la misma hora por este mismo canal. Así que, bueno, para hacer uso efectivo del tiempo, empezando, yo creo que no hace mucha falta que abunde más en mi perfil. Hoy en día, actualmente dirijo el CECIN Nacional de la República Dominicana y ya tengo una formación no solamente de respuesta a incidentes, sino también como perito forense investigador de cibercrimen en la Policía Nacional. Actualmente formo parte del board de directores del Foro Internacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos FIRST hasta 2026. Muchas gracias, sobre todo a los equipos que forman parte de FIRST de Latinoamérica que votaron eh, durante este año en la última conferencia en Fukuoka, Japón, donde gracias a ese apoyo de Latinoamérica, sobre todo, pude ser electo para formar y representar a nuestra región en este importante foro internacional. También tengo una participación activa en los foros de discusión del diálogo internacional de las Naciones Unidas, tanto en materia de comportamiento responsable de ciberseguridad en el ciberespacio por parte de los estados, así como también del comité técnico, el comité ad hoc que elaboró el draft de la futura conversión contra el cibercrimen en el marco de las Naciones Unidas. Y bueno, los que me conocen saben que promuevo bastante a nivel internacional el Beer Diplomacy, entendiéndose que esta diplomacia de la cerveza, no promoviendo el alcohol, por supuesto, sino como una analogía de que esas relaciones interpersonales informales son las que realmente facilitan la cooperación ante la gestión, ante la detección, ante la respuesta de incidentes y manejo de crisis que nos pueden afectar a varios países que compartimos diferentes tecnologías, diferentes servicios digitales y demás en la región. Así que los invito, sobre todo, a que ya que están en persona, en modalidad presencial, acá durante este evento puedan compartir, intercambiar contactos, puedan intercambiar experiencias, porque créanme que mi experiencia, esos son parte de las claves, de esos elementos claves que nos ayudan a poder hacer una gestión mucho más efectiva y eficaz en el marco de nuestras responsabilidades como protectores del ciberespacio en el marco de cada una de nuestras naciones. Primero, y está muy de moda, vamos a ver esa imagen de este Chief Information Security Officer, ya con el boom de los últimos años y el entendimiento a muy alto nivel de los riesgos de ciberseguridad, reconocemos y creamos esta figura del CISO que hoy en día ha generado importantes debates y conversaciones. Primero, en torno al perfil que debe de tener. Segundo, en torno a los retos que enfrentan para poder educar o concientizar a las juntas directivas. Y tercero, en las responsabilidades que tiene, que asume en el marco de su rol, que vamos a ver más adelante algunos casos súper interesantes. Pero el primer reto que tiene ese responsable de la ciberseguridad organizacional, de mantener ese plan estratégico de ciberseguridad y ciberdefensa en cada una de nuestras organizaciones, es establecer la ciberseguridad como un lenguaje común, como un lenguaje unificado en todos los niveles, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel ejecutivo. Y uno de los principales retos que tiene esa figura al día de hoy es que lo que viene desde el mundo muy técnico
que por la necesidad de actual, en el contexto actual de las organizaciones que requieren esa persona que conozca sobre los riesgos de ciberseguridad, que tenga las habilidades técnicas, muchas veces no han promovido de una manera acelerada a esas posiciones de Chief Information Security Officer. Y en la mayoría de las ocasiones, probablemente no porque no queramos, sino porque no hemos tenido la oportunidad o el tiempo necesario para madurar otras habilidades blandas que se necesitan para ser el líder de esa estrategia de ciberseguridad organizacional, entendiendo que hoy en día esa figura no es una figura plenamente y únicamente técnica, sino que necesita poder llevar ese lenguaje común hacia las organizaciones. Y ese lenguaje común hoy en día tiene que tener una sola dirección. Antes pensábamos únicamente en la detección y la respuesta, y no está mal. Hoy en día seguimos pensando en la detección y la respuesta, pero hoy en día también hemos incluido, ya se ha hecho necesario que las organizaciones conozcan, entiendan que la estrategia de ciberseguridad organizacional debe ir orientado a una visión de resiliencia, de ciberresiliencia, de entender o de conocer y de establecer los mecanismos adecuados para en el momento que esos controles de detección, de mitigación, de respuesta fallen, porque sí, la realidad es que en algún momento van a fallar, porque hoy en día tenemos una guerra donde no estamos batallando estamos batallando en el campo de batalla, pero no bajo las mismas condiciones. Estamos ejecutando, jugando un juego infinito, donde no hay jugadores totalmente definidos, no hay reglas claramente definidas, no hay un final. Simplemente es un juego continuo donde vamos ejecutando a medida que vamos aprendiendo de cada uno de los oponentes, que en la mayoría de los casos no sabemos quiénes son y no sabemos quién pudieran ser. Y hoy en día, la realidad es que las organizaciones se han inclinado, las más maduras, a establecer los mecanismos de qué tan rápido me puedo recuperar al momento que me pase, al momento que suframos un incidente. Y aquí el CISO tiene algunos retos importantes que abordar con las juntas directivas. Primero, entender, vamos a ver que no me está pasando, no me está rodando el slide. Vamos a ver, perfecto, acá. Primero, algunos retos relacionados con la comunicación de los riesgos técnicos en términos estratégicos. Es un desafío poder para estas figuras de CISO traducir temas técnicos complejos en un lenguaje que sea fácilmente comprensible por los miembros de las juntas directivas, por los tomadores de decisiones, quienes pueden no tener y quienes debemos asumir que no tienen un conocimiento técnico profundo. Y no es su trabajo entender o tener un conocimiento técnico profundo. Hoy en día, esos CISOs tienen que desarrollar y se han visto forzados a desarrollar esas capacidades y esas habilidades para poder comunicar los riesgos tecnológicos en términos del negocio, en términos de cómo cada uno de estos riesgos afecta a los objetivos misionales de la organización. Cómo un ataque de negación de servicio puede afectar la entrega de servicios, puede afectar la ejecución o desarrollo de un producto y al final cómo puede esto representar y cuánto puede esto afectar en términos monetarios a la junta directiva de la organización en términos generales. Así como, y diría en mi experiencia, porque lo he visto en muchísimos escenarios, uno de los principales retos es poder justificar las inversiones en ciberseguridad. Y la realidad es que hoy en día las juntas directivas, a pesar de que entienden los riesgos, a pesar de que entienden que es una realidad y los ataques cibernéticos son una realidad, no solamente a nivel internacional, sino en el marco de cada uno de nuestros territorios y organizaciones, no entienden todavía cuál es el valor, cuál es el retorno de esa inversión. Y es competencia y es responsabilidad del CISO poder demostrar el valor y la necesidad de invertir en ciberseguridad. Muchas veces las juntas directivas entienden que es simplemente comprar cajas, comprar equipamientos, comprar soluciones y licencias, pero no, todavía no hay un entendimiento claro de cómo eso puede, más que verse como un gasto, verse como una inversión que tenga un retorno. Y el CISO tiene la responsabilidad y la difícil tarea de poder traducir o de cuantificar
con cada una de esas detecciones, con cada una de esas mitigaciones, con cada una de esas respuestas efectivas ante incidente, cuánto pudo haberle costado esto a la organización y cuánto la organización evitó perder gracias a esa inversión que hizo en ciberseguridad. Así como verlo como un elemento habilitador. Hoy en día hablamos de tecnología, de transformación digital, de digitalización de servicios por parte de no solamente de la administración pública, sino también del sector privado. Y hoy en día la ciberseguridad debe de verse como un habilitador de negocios que permita a las organizaciones expandir, hacer más efectivo que la rentabilidad o el desarrollo o el retorno a la producción sea mucho más efectiva, rápida, eficiente y pueda llegar a mucho más sectores y a más clientes. Hoy en día la ciberseguridad funciona como elemento habilitador para que eso pueda ser posible. Y es una de las formas en la cual el CISO puede demostrar cuál es ese retorno. Yo, implementando todo esto que queremos habilitar servicio digital, implementando servicios de ciberseguridad, estos servicios de detección de respuesta, podemos asegurar que esa producción va a salir, no se va a ver interrumpida, vamos a poder llegar a ciertos segmentos de cliente, vamos a poder expandirlo a nivel internacional y no vamos a caer en algún incumplimiento legal, vamos a caer en una pérdida producto de un ciberataque, no vamos a tener una filtración de datos que va a traer como consecuencia sanciones económicas. Todo esto sirve como elementos para que el CISO pueda demostrar cuál es el retorno a la inversión de las organizaciones. Y sobre todo, y algo que vamos a decir que es una de las cosas que con más frecuencia puedo ver en el entorno, tanto gubernamental como empresarial, es el establecimiento de expectativas realistas de cómo, qué tanto nosotros vamos a poder lograr estableciendo una estrategia de ciberseguridad, cómo vamos a disminuir el riesgo, cómo vamos a acercar ese riesgo lo más que se pueda hacia cero, pero no diciendo nunca nos van a atacar, como me tocó escuchar en alguna organización que tuvo la oportunidad de acompañar a establecer esa estrategia de ciberseguridad, donde el equipo técnico decía, ya nosotros estamos totalmente seguros porque acabamos de comprar un firewall marca tal, modelo tal, con tantas capacidades. Y eso realmente no es una expectativa realista que se deba llevar hacia la alta dirección. Y gestionar esas expectativas hacia la junta directiva representa un desafío respecto a lo que la ciberseguridad puede o no puede hacer, evitando en ellos falsas sensaciones de seguridad total, porque al momento de que pase, esa confianza que ya nos pudimos haber ganado como advisors, como responsable de ciberseguridad de toda la organización, puede verse lacerada al momento de que esas expectativas se evidencien, pongan en evidencia que no son tan realistas como se plantearon al principio. Y por supuesto, la demostración de cumplimiento de efectividad. Es sumamente importante que hoy en día los responsables de ciberseguridad, los CISO, entiendan la importancia de colectar y presentar métricas de lo que se está haciendo. No solamente que hemos recibido tantos millones de intentos de ataque, eso no vende nada, eso no dice nada, sino cuántos de esos ataques nosotros pudimos mitigar, cuáles de ellos tenían una alta probabilidad de ocurrencia, qué tiempo nos tomó en cada una de las fases de detección, de mitigación, de respuesta, de remediación o de establecimiento de controles que puedan evitar que esto pueda ocurrir otra vez. Esas métricas son importantes, tanto en función del tiempo que se toma para poder tomar respuesta, detección, como dije hace un momento, como también qué pudo haber evitado. Nos ayuda a poder mostrar la efectividad. Uno es un insumo también para demostrar ese ROI, ese retorno de la inversión y sobre todo, y más desde el punto de vista operacional, nos ayuda a poder establecer o afinar esa maquinaria de monitoreo, de gestión de los eventos de ciberseguridad y esos incidentes que pueden haber pasado. Nos ayuda a tomar acciones inclusive con respecto a la alta cantidad de falsos positivos que estamos viendo. ¿Cuáles de estos realmente son los que debemos de ponerle atención? Todo eso nos lo da la data, el número y por supuesto el cumplimiento con
los mecanismos o con las normas regulatorias, con las leyes, con los reglamentos sectoriales, dependiendo en cada uno de los sectores en el que nos encontremos operando, ya sea sector financiero, que hoy en día es uno de los más regulados en sentido general, también el sector salud, el sector de construcción, educación y cualquier otro que maneje data y de identificación personal, data sensitiva, confidencial, crediticia, financiera, todo esto, el mantener el cumplimiento, el presentar ese cumplimiento con los diferentes estándares, normativas, reglamentos, ayuda a poder justificar inclusive esa inversión que se está haciendo por parte de la organización en ciberseguridad. Otra de las habilidades y de los retos que tienen los CISO el día de hoy, y es parte de lo que veremos el día de mañana, es la gestión de crisis. La gestión de esa crisis, más allá de lo técnico, más allá de la respuesta, más allá de tomar acciones de implementación de controles preventivos de la organización, sino inclusive al momento de que ocurre el incidente, cómo puedo gestionar esta crisis, qué impacto puede tener, no necesariamente operacional, sino inclusive mediática, a quienes debo de traer a bordo. Y vamos a entrar en mucho más detalle en la sesión del día de mañana de gestión de crisis. Y todo esto resulta en mantener una relación de confianza con la organización. Al momento que se pierde la confianza con los tomadores de decisiones, la junta de directivas, difícilmente se pueden seguir ejecutando esas inversiones, se pueden seguir apoyando esos planes que hemos presentado como parte de esa estrategia de ciberseguridad organizacional. Entender que la educación y la cultura de ciberseguridad debe de permear a todos los niveles de la organización, no solamente en el mundo técnico, sino también a esos usuarios finales, pero más importante aún a los tomadores de decisiones, a que los CISO del día de hoy tienen el reto de hacer entender a las juntas directivas que tienen un rol al momento de que ocurre un incidente, que tienen una responsabilidad, que hay tareas que dependen de la ejecución por parte de ellos para que se pueda hacer una correcta gestión de estos incidentes. Y para finalizar, la medición del impacto de la ciberseguridad como un todo en la estrategia de negocio. ¿Cómo puedo presentar en dos, tres slides cómo todo lo que hemos hecho durante un primer trimestre, segundo semestre o en los últimos 2 años en materia de ciberseguridad ha apoyado a la estrategia, a los objetivos de la organización, más allá de haber detenido que no sé cuántos millones de intentos de ataque? El reto principal, además de todos estos, se agregan en traer a todo el mundo a bordo, a que todos esos responsables, todo el que tiene algún tipo de interacción, responsabilidad, rol, tarea en la organización, cualquiera que forme parte de una unidad de negocio que apoya no solamente en la detección y la respuesta, sino en la gestión del riesgo como un todo, necesita subir a bordo. Y parte del rol, de los retos que tiene el CISO, es hacer entender a toda la organización que son parte de su mismo equipo de trabajo y que cada uno tiene una responsabilidad y una acción que tomar en toda esa estrategia, en todo ese plan estratégico organizacional de ciberseguridad. Y una de las cosas, o todos los retos que hemos podido identificar a lo largo de los años, es que la mayoría de los CISO tienden a menospreciar inclusive su rol. Y muchos de ellos sufren inclusive del síndrome del impostor, que no tienen tanta seguridad de la capacidad que tienen o de lo que puede hacer. Y uno de los retos más importantes a enfrentar hoy es que los ISOs se empoderen, entiendan cuál es su rol específico y generen ese empoderamiento. En que sí, son los líderes de la estrategia de ciberseguridad de la organización y que entiendan exactamente cuál es su rol. Y el no entender cuál es su rol y no tener ese empoderamiento, inclusive ya hemos visto casos donde han tenido consecuencias legales, con sanciones legales, inclusive judiciales, como vamos a ver un caso más adelante. Mucho más importante es que entender que el contexto importa. Ese contexto organizacional, vamos a decir que alineado con cuatro ejes principales. Primero,
Los líderes hoy en día deben de convertir la disrupción en una oportunidad. ¿En qué está pasando en el mundo? Pero para eso debemos de entender primero el contexto de cada organización. Y para entenderlo, primero tenemos que ser capaces de reconocer que las estrategias de ciberseguridad no funcionan como unas piezas de Lego que tú tomas de un lugar, de una organización y la implementas en otra, sino que cada una debe de ser aplicada en el contexto de esta, utilizando las mejores lecciones aprendidas de otros. Y estos cuatro ejes se dividen entre la defensa operativa, que no es más, iniciando por la defensa operativa, que no es más que esa postura que se centra en el abordaje de las interrupciones inmediatas y aisladas que pueden ocurrir en la organización. Y el objetivo de este componente, es ayudar en gran parte al negocio, a la organización, a poder abordar los riesgos rápidamente y poder seguir adelante. Los ejecutivos el día de hoy deberían o deben de beneficiarse de discutir la importancia de implementar sólidas capacidades de planificación en términos de defensa operativa a través de la generación de escenarios posibles y desarrollar métricas, como dije anteriormente, centradas en la recuperación, en desarrollar estrategias para la recuperación, así como la defensa organizacional, que el enfoque de esta es una estrategia alineada a la resiliencia coordinada de todas las unidades de negocio de la organización, empezando con un marco de riesgo único o no empezando, mejor dicho, con un marco de riesgo único como la continuidad de negocio o la recuperación de desastres, sino viéndolo como un todo desde el principio a nivel organizacional. Y por supuesto, la defensa operativa, que adopta un enfoque mucho más proactivo hacia la resiliencia, cómo recuperarnos al momento que ocurra algo. Y en términos de defensa organizacional, es cuando se convierte esa prioridad estratégica para toda la empresa. Si vemos la división, cada una, tanto a nivel de defensa como ofensa operativa, se centra en el establecimiento de los marcos, de las métricas, de los planes, de ver cómo lo vamos a abordar a nivel estratégico, y en la defensa y ofensa organizacional se centra más en términos llanos en involucrar a todas las unidades de negocio, no solamente viéndolo desde un punto de vista técnico. Ahora bien, esos retos del CISO no dependen únicamente de él o de su control, sino que también debemos de tratar de concientizar a las juntas directivas, ya que hoy en día esas juntas directivas, muchas de ellas, están preparando a las organizaciones para que fracasen en materia de ciberseguridad. ¿Cómo? La supervisión de los riesgos digitales de ciberseguridad deberían de ser parte del desarrollo de la gobernanza corporativa. Hoy en día, en muy pocas organizaciones, solo en las maduras, eso está ocurriendo. No aprender de esos estándares que ya están establecidos, buenas prácticas, marcos de referencias como NIS, SIS o los reglamentos o normativas sectoriales de cada uno de estos, como mencioné, sector financiero y demás. No aprender de estos estándares y seguirlos y evaluarse a sí mismo en función del cumplimiento de cada uno de estos, definitivamente retrasa el desarrollo para que la organización pueda contar o establecer un enfoque óptimo a la eficiencia y la eficacia en la gobernanza de ciberseguridad. Si no nos medimos, si no conocemos cuáles son los requerimientos, los requisitos específicos de cada uno de los sectores que nos regulan o de esos marcos de referencia a los que debemos de cumplir, entonces difícilmente vamos a entender la importancia. Y eso es una responsabilidad de la junta directiva. No hacemos nada con que el CISO lo entienda. Necesitan entenderlo los tomadores de decisiones. Hoy en día es un reto para ellos poder dar a conocer esto. Parte de las malas conversaciones que están llevando, o de las malas acciones que están llevando la junta directiva, y que es responsabilidad o una gran tarea por parte del CISO para poder llegar a cabo, es, primero, las juntas directivas no están considerándose a sí mismas como un control crítico en el sistema general de gobernanza de ciberseguridad. Y es necesario que los tomadores de decisiones tengan una visión clara de cuáles son
de la ciberseguridad como un sistema completo, de la gobernanza como un sistema completo, general, global dentro de la organización, que ayuda a comprender plenamente cómo el riesgo digital impacta a lo interno del negocio. Hoy en día, muchas de las organizaciones hacen que su comité de auditoría, el de auditoría financiera inclusive, sea el mismo que lleva el riesgo de ciberseguridad. Y hoy en día el riesgo de ciberseguridad debe de conformarse o debe de abordarse por parte de un equipo multidisciplinario donde perfectamente esos comités de auditoría tradicionales pueden formar parte. Pero hoy en día esos comités están muy programados a la fiscalización, cumplo, no cumplo, y si no cumplo, no tengo una conformidad con esto y tienes una sanción o tienes una mala nota. Y hoy en día no se están abordando esos riesgos de ciberseguridad en función de cuáles son los objetivos del negocio, en función de lo que mencioné anteriormente como un habilitador organizacional. No gobernando o abordando los diferentes tres tipos de riesgos. ¿Está bien? El riesgo de ciberseguridad como el que ya conocemos tradicionalmente, pero no abordando también el riesgo de oportunidad que dejamos de ganar si no aplicamos esto. Y por supuesto, entender la ciberseguridad también como parte o el parte del riesgo sistémico, como una realidad de los riesgos de ciberseguridad. Que lo que hoy en día puede empezar con un ataque de denegación de servicio o con algún evento tocándonos las puertas de un servicio digital, puede desencadenar en una crisis, en un incidente mayor que puede tener un impacto en toda la organizacional. ¿Y cómo puede abordarse el riesgo o dimensionarse erróneamente el riesgo del no parchar un servidor, probablemente porque no sea crítico y no se priorice por esta razón, pero puede convertirse en el punto de entrada que inicialmente puede tener un impacto bajo, pero a través de ahí puede tener movimientos laterales, moverse hacia otros activos críticos de una organización que sí pueden tener un impacto significativo, formando para esto una cadena, una reacción en cadena que es lo que conocemos como o abordamos como riesgo sistémico en ese sentido. Por supuesto, no comprender cuáles son las implicaciones legales en términos de ciberseguridad. Muchas veces las juntas directivas no conocen qué pasa si somos del sector salud, manejamos análisis o resultados clínicos y, por ejemplo, sufrimos un ataque donde nos sustraen o existe una brecha de datos relacionados con resultados de pruebas de VIH. Y muchas veces las juntas directivas ni siquiera conocen que nuestros países son parte de convenios internacionales para establecer mecanismos de la confidencialidad para ese tipo de pruebas y sanciones que están relacionadas con las brechas de datos relacionadas con ese tipo de pruebas específicas. Muchas veces las organizaciones conocen únicamente la GDPR, Reglamento de Ciberseguridad de Protección de Datos, pero no de manera muy amplia, como inclusive para cada tipo de información que manejamos, tenemos una regla, una norma, una regulación que cumplir. Y esto va alineado también, de hecho, con subestimar inclusive cuáles son esas sanciones ante esta brecha de datos. ¿Conoce alguno de los presentes, alguna organización que haya sido fiscalizado, multada, penalizada por la GDPR, por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que es de aplicación internacional y global? No lo conocemos todavía. O sea, muchas veces, claro, las que están establecidas, Unión Europea y demás, que tienen una regulación, un requerimiento de cumplimiento mucho más estricto. Pero fuera de ahí, y considerando que este reglamento tiene una aplicación global, son muy escasos los casos donde estas organizaciones que han sufrido una brecha de datos y por ende incurren en una probable violación a este reglamento, son sancionadas. Al final, en este sentido, las juntas directivas tienen, y como conclusión, han tenido las conversaciones equivocadas sobre ciberseguridad. Y muchas lo han ido aprendiendo, las más maduras, en las que están bajo reglamentos estrictos de cumplimiento normativo.
Pero hoy en día, muchos, 5 de esas conversaciones, vamos a decir, erróneas o equivocadas que se está teniendo en términos de ciberseguridad con la junta directiva, una es que no hablan con el CISO, no necesaria. Todavía hay una brecha muy amplia en esa conversación, esa interacción bidireccional entre el CISO y las juntas directivas. Muchas veces las juntas directivas se están enfocando y es parte, tenemos que reconocer que también depende del nivel de madurez que tiene el CISO o de preparación, pero muchas veces las organizaciones a través de la junta directiva se están enfocando en la protección en vez de enfocarse en la resiliencia. Hoy, como mencioné hace un rato, estamos más que convencidos de que el camino a seguir es a fortalecer las organizaciones para que sean más resilientes, a cómo nos levantamos cuando nos pase. Claro, trabajando y haciendo lo posible para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un incidente, pero siempre reconociendo que nos va a pasar. Y hoy en día los mecanismos deben ser alineados hacia una cultura de resiliencia. Sobre todo, no abordar la ciberseguridad solamente como un aspecto técnico. Hoy en día muchas de las juntas directivas ven al CISO como la persona de TI, como la persona técnica, inclusive como el soporte. En muy pocos de los casos, y solamente vuelvo y repito, las más maduras tienen ese representante o consideran ese CISO como parte de esa mesa estratégica de toma de decisiones, donde no lo ven con un sombrero de técnico, no lo ven como una persona que se sienta en una pantalla con letras rojas, verdes y blancas, sino que puede tomar decisiones estratégicas. Y eso es un reto al día de hoy para los ISO, conseguir un asiento en esas mesas directivas. De la estrategia a la implementación de lo que esté escrito hacia lo que queremos realmente operacional, ese camino hoy en día representa, ¿no?, un camino lleno de bastantes irregularidades, vamos a decir así, un camino no muy plano o lineal para los responsables de seguridad, para los CISO. Y hoy parte de esas estrategias o de esos mecanismos para lograr la implementación de esa estrategia de seguridad cibernética es hacer entender, como mencioné, que el board, la mesa directiva, tiene un rol y cada uno de sus miembros tiene un rol. Y hacer entender que la organización debe de priorizar el riesgo como un componente clave, el riesgo cibernético como un componente clave del riesgo general del negocio. Medirse, en cero entender a las organizaciones que deben de medirse para conocer el nivel de madurez que tiene la organización en materia de ciberseguridad. No importa el marco, no importa cuál sea el nivel que aspires tener, pero debemos eh, ¿cómo se dice?, concientizar o hacer entender a las organizaciones para que puedan entender la importancia de medir el nivel de madurez en función del marco que se designe. Y por supuesto, y por último, entender la ciberseguridad no solamente como aspectos técnicos, sino entenderlo como un gran todo de múltiples factores, donde se incluye inclusive esa mentalidad, las habilidades que debe tener los responsables, no solo los técnicos, sino las habilidades blandas, las diferentes unidades de negocio, los dueños de proceso, los custodios de datos, los que almacenan cierta cantidad o cierto tipo de datos sensitivo en la organización. Todo esto debe ser parte del todo para poder tener un éxito en la implementación y operacionalización de esa estrategia. El CISO moderno en los tiempos actuales ya no puede ser, como dije, una persona que únicamente tenga un enfoque técnico, sino que debe de tener ese entendimiento legal y regulatorio, debe de ver la ciberseguridad como un habilitador empresarial. Antes de lo de ciberseguridad, tradicionalmente éramos lo que decíamos, no, no se puede. La organización quería tomar una iniciativa de digitalización, de tal cosa, y el CISO era el primero que decía, no, no se puede porque nos pone en riesgo. Hoy en día ha cambiado esa mentalidad. Hoy en día esa persona, perdón, ese responsable debe de ser un habilitador de negocio, tener un pensamiento, una mentalidad de cultura de seguridad a nivel organizacional y sobre todo habilidades de liderazgo para poder, ¿qué?,
empoderarse y entender su rol. Y por supuesto, entender toda la ciberseguridad en función de la gestión de riesgo. La gestión de riesgo, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos en sentido general, en todo el sentido de la palabra, de la gestión de riesgos y la implementación de controles, conocer cuáles son esos, esos controles, esos requerimientos normativos que se desprenden de ese marco legal y regulatorio y entender de manera muy clara cómo podemos satisfacer o cumplir con cada uno de esos requerimientos, pero no alineado al cumplimiento, al cumplir y al mentir, sino alineado a establecer controles reales que puedan establecer, arrojar evidencias métricas de qué tan efectivos están siendo esas políticas y controles técnicos implementados. Y por último, establecer o contar con una mentalidad alineada a la ciberresiliencia, enfocada en la evaluación y priorización del riesgo cibernético, en saber cuáles son, reconocer cuáles son las joyas de la corona de la organización, qué es lo crítico, qué es lo que no puede nunca fallar en mi organización, qué es lo que si me lo roban, si me lo afectan, me voy a la quiebra o debo de cerrar. ¿Cómo puede, cuáles son esos activos que en el caso de que pudieran ser impactados, me pueden generar un impacto grave, significativo, que pueda afectar en una gran medida los objetivos de la organización? Y por supuesto, incorporar en ese modelo de gobernanza la resiliencia, la ciberresiliencia como una estrategia empresarial. Recordemos, siempre, siempre alineados a cómo podemos levantarnos en el momento de que nos ocurra. Tratar de abordar todo esto, como dije al principio, hoy en día hemos creado una especie, esa figura de CISO, de una manera acelerada. Muchos no han tenido la oportunidad de abordar o de cruzar un camino, de cursar un camino que permita elaborar o alcanzar ese nivel de madurez más allá de lo técnico. Y esto genera una gran fatiga y por ende una alta rotación de esto. Primero, como dije hace un momento, el efecto del chivo expiatorio. Ya tenemos casos como el caso de Google, de Uber, perdón, donde el CISO de Uber fue hace pocos años sentenciado, de hecho, a 3 años de condena probatoria por producto de una brecha de datos. ¿Por qué? Porque se determinó que el CISO no hizo su trabajo estableciendo, tomando las medidas y controles adecuados para evitar que toda esa data sensitiva de clientes haya fallado. Sin embargo, en ese caso particular, el CISO en su defensa decía, es que yo tengo varios años presentando informes a la junta directiva, presentando informes de vulnerabilidades, presentando informes de probabilidad de explotación de esas vulnerabilidades. Y nunca me daban el presupuesto, nunca teníamos ese apoyo desde la alta dirección, no teníamos ese soporte por parte de la junta directivas. Pero al final del día, todo resultó en que la soga se cortó por los más cortos y quien está hoy en día bajo una condena es esa junta directiva. Ahora, nadie le preguntó si con el apoyo de alta dirección hubiera podido resolver o hubiera podido evitar esa brecha de datos. Tal vez no lo sepamos, pero hoy en día los CISO tienen el riesgo y sienten el temor de que en el caso de que falle cualquier control o sufran algún incidente, pueden ser los primeros en ser despedidos o en su defecto, o en el mayor de los casos, o en el mejor de los casos, ser judicializado penalmente. Y esto ha dado pie, de hecho, al desarrollo de otro modelo de negocio y es la tercerización de servicios. Por eso es que vemos que hoy tantos CISOs buscan servicios tercerizados de SOC, de gestión de vulnerabilidades, de gestión de riesgos, de inteligencia de amenaza, porque al final ese modelo contractual tercerizado está depositando o transfiriendo esa responsabilidad a ese proveedor de tercero, limitando
la probabilidad de que pueda ser utilizado como chivo expiatorio. Y por supuesto, ni hablar de ese estrés y agotamiento producto de que hoy en día el trabajo del CISO es un trabajo 24/7, 365, donde toda la ciberseguridad va evolucionando, los riesgos van evolucionando, las amenazas van evolucionando. Hoy en día tecnologías emergentes que permiten que los mismos ataques de lo que estamos hablando desde hace los últimos 10 años se puedan ejecutar de una manera más rápida, efectiva, automatizada por parte de los atacantes. Hoy en día ese CISO se figura es una especie rara, una, una rara especie, vamos a decir así, porque no tenemos un perfil totalmente definido. Muchas organizaciones, por ejemplo, el sector tienen ese perfil sumamente técnico. Conozco casos, por ejemplo, puedo poner algunos de estos, donde hay sectores donde su regulación fue, vamos a decir, de manera muy rápida, sin tiempo que la organización pudiera prepararse para tener ese perfil. Segundo, prepararse financieramente, probablemente para tener un CISO, un responsable de ciberseguridad con las habilidades adecuadas y que eso viene acompañado también de una responsabilidad de tener una remuneración económica significativa, que está alineada con el valor del conocimiento que tiene esa persona, pero eso no aplica. Tanto así no funciona para organizaciones pequeñas y medianas, que aún sean pequeñas y medianas deben cumplir con ciertos reglamentos. ¿Y qué hicieron en ese momento? Al que administraba los firewalls, le dijeron, a partir de hoy tenemos que cumplir con un reglamento y tú tienes el sombrero de CISO, tú tienes el CISO. Y hay muchísimos por ahí que hoy en día trabajaban en un área de tecnología, trabajaban en el data center, trabajaban en seguridad de la información, administrando firewalls, administrando soluciones de protección de endpoint, administrando consolas de antivirus, creando reglas en los IDS, IPS, y hoy en día tuvieron que dar ese salto cuántico a ser CISOs. La organización le puso el sombrero de CISOs y hoy en día le están exigiendo que preparen presupuestos con una alta calidad que puedan ser entendibles y manejados y, ¿cómo se dice? Digeridos por la alta dirección. Y se lo están pidiendo a una persona que nunca ha podido desarrollar esas habilidades gerenciales y estratégicas. Se la están pidiendo al técnico. Y esa combinación que tenemos de todos los niveles ha generado una especie rara donde ya para las organizaciones ha sido muy difícil poder encontrar entre ese universo cuáles son realmente los CISOs que tienen todas las competencias gerenciales, habilidades blandas, estratégicas y además entendimiento de lo técnico que permitan establecer una estrategia adecuada de ciberseguridad para la organización. Muchísimas gracias a todos por su atención. Creo que cumplí con el tiempo. Y aquí le dejo, por favor, pueden escanear el código de mi perfil de LinkedIn en el caso que quieran mantenerse en contacto conmigo o que no haya mucho tiempo para todas las preguntas que pudieran hacer.